Ser el reverendo de nuestra congregación local era una tradición familiar. Mi padre era reverendo, su padre lo fue, su padre también. Ya te haces una idea. Claro, alguna vez tuve dudas sobre esta vocación y en la vida intenté evitarla yendo a una universidad lejana para ampliar mis estudios. Pero, de una forma u otra, el puesto me llamó. Durante mi tiempo en la universidad, me dediqué al estudio de la teología y la religión, y fui el mejor de mi clase. Pronto llegó el momento en que mi padre me pasó la tarea de ser reverendo. Recuerdo que antes de morir, él parecía más sombrío en sus gestos. Siempre fue un hombre optimista, incluso frente a quienes criticaban su forma de vida, pero en sus últimos años cambió inmensamente. Donde iba, llevaba consigo una gravedad inquietante, como si una nube de lluvia lo siguiera. Al final, se volvió abatido rechazando cualquier oración para que su alma inmortal alcanzara el descanso. Pero justo antes de morir, hubo informes de que estaba horrorizado y respiraba con dificultad. Su corazón latía de forma anormalmente rápida y murió con una expresión de puro terror fija en su rostro. Mi primer año como reverendo no fue como uno podría imaginar. Para empezar, muchos jóvenes eran el epítome de la insolencia. Les encantaba señalar las supuestas contradicciones en las escrituras o argumentar que Dios era un ser inmoral, un tirano que exterminaba a las personas por adorar otros dioses o que simplemente era injusto. Esto era algo que siempre me habían enseñado. Dios tenía sus razones. Lo que parece mal desde nuestra perspectiva es porque solo vemos las cosas desde nuestro limitado punto de vista. Sí, las descripciones de cómo Dios lanzó azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra o cómo mató a los primogénitos egipcios en la última plaga suenan horribles, pero estaba convencido de que, en última instancia, Dios lo hacía por el bien de los israelitas, o que, cada vez que sucedía algo malo en mi vida, debía aferrarme a mi fe. El mes pasado, perdí a mi hijo menor, Teodoro, a causa de la leucemia infantil. Rezamos fervientemente por su recuperación hasta que exhaló su último aliento. Quizás Dios quería su preciosa alma junto a él. Mi único pesar fue que nunca fue bautizado. Recuerdo que mi hija me miró con una expresión de profunda preocupación, temiendo que su hermano estuviera en el infierno porque era demasiado joven para entregarse a Cristo. Intenté consolarla, asegurándole que estaba en el cielo, pero ella solo avivó mi frustración al preguntar por qué entonces el hombre era considerado malvado desde el nacimiento. Pero a pesar de mis pruebas, perseveré. Seguí predicando la palabra de Dios, salvando innumerables almas. Algunos no aceptaban la palabra, pero si la semilla era plantada, estaba satisfecho. Durante 60 años enseñé el mismo mensaje sobre el amor de Dios y cómo envió a su Hijo a interceder por nosotros. Desafié a innumerables debatientes ateos y agnósticos. Para mi congregación los había derrotado con mi conocimiento de las Escrituras. Cuando me retiré, mi hijo mayor Samuel tomó el relevo. Comenzó igual que yo. No era tan firme al principio, pero en 3 meses ya estaba más convencido de su mensaje. A los 64 años todo cambió. En un chequeo mensual con el médico recibí la noticia de que se estaba formando un tumor en mi lóbulo frontal. Antes había tenido fuertes dolores de cabeza y me sentía más cansado de lo habitual. Me sometí a semanas de quimioterapia, pero nada funcionaba. En mi lecho de muerte, mi familia se reunió a mi alrededor. Mi congregación había dejado de orar por mí. Morir no me asustaba, ya que no recordaba cómo era nacer. Morir sería entonces un proceso indoloro. Mis signos vitales empezaron a desvanecerse, y después de 2 minutos me dejé ir. Un rayo de luz tocó suavemente mis ojos, forzándome a abrirlos. Ante mí estaban las puertas perladas, más allá las calles pavimentadas de oro y las muchas mansiones que Cristo había prometido. Pero a medida que observaba todo esto, noté algo extraño. No había nadie. Esperaba, al menos, ver caras conocidas al despertar en el cielo. En cambio, las calles estaban vacías. En lugar de escuchar cantos angelicales, todo estaba desprovisto del más mínimo murmullo. Caminé por las calles desiertas durante un rato. Justo cuando iba a dar la vuelta, un leve sonido llegó a mis oídos. Mis piernas se tensaron. Sin pensarlo, corrí hacia el lugar de los sonidos. Me llevó al corazón de la ciudad.
Al dar vuelta mis ojos se fijaron en algo. En medio de la plaza estaba el trono de Dios, el trono blanco exacto atribuido a Dios, donde juzgaría a los vivos y a los muertos. Era impresionante todo lo que me enseñaron a creer. El trono brillaba con luz pura, blanca, pero a pesar de su majestuosidad, algo estaba terriblemente mal. El trono parpadeaba febrilmente. Los sonidos se volvieron más audibles. La curiosidad me invadió y me acerqué lentamente al trono. Lo que vi me hizo cuestionar todo. El trono palpitaba como un gusano retorciéndose en un anzuelo. Al observar más de cerca, distinguí vagos rasgos humanoides en el trono. El trono de Dios latía rápidamente y los gritos casi me ensordecieron. Ante mis ojos, rostros emergían del trono, todos con una expresión de terror. Sus ojos estaban desorbitados, como si observaran algo a lo lejos. Sentía el calor de sus miradas en mí, como si intentaran rogarme telepáticamente que los liberara de su miseria. Gritaban al unísono. Sus alaridos sonaban como legiones de sirenas descompuestas. Al mirar más de cerca, vi que el trono tenía una apariencia carnosa, como si fuera una criatura viviente. Los seres torturados se espumaban por la boca, emitiendo sonidos inhumanos, los sonidos de un infierno absoluto. Pude ver que el trono blanco estaba compuesto por cuerpos innumerables. Había extremidades esparcidas en distintas partes del trono. La luz comenzó a desvanecerse, revelando que el trono no era más que una masa de carne roja y maloliente. Quienesquiera que fueran estas personas, habían sido fusionadas. Algo los había descompuesto y vuelto a unir con galones de pegamento. Casi vomité, de no ser por una voz. Bienvenido al cielo. Miré hacia el trono de Dios y vi una figura gigantesca sentada, como si no se percatara de los gritos horribles que provenían de su trono. La voz no era tan fuerte como imaginaba. Sonaba suave como el viento, pero no me tranquilizaba en lo más mínimo. Esta entidad estaba sumergida en una luz cegadora. Busqué un rostro en esta criatura, pero no pude encontrarlo. Cuanto más lo observaba, más terror sentía. Logré articular una palabra. ¿Eres Dios? Aunque no podía verlo, sabía que la entidad sonreía ampliamente. Tengo muchos nombres. Soy Yahvé, Jehová. También soy Zeus, Thor. Soy Shiva. Soy todos los dioses en los que la humanidad ha creído. Me quedé allí, boquiabierto. Pero, Dios, ¿qué pasa con el trabajo de toda mi vida? Dios rió. Los humanos nunca dejan de sorprenderme con lo que están dispuestos a creer. Dios se rió, como si hubiera contado el chiste más divertido en 1000 años. El chiste era mi vida pasada. Tras reírse con fervor, Dios se detuvo a sentir la textura del trono. Es un buen trono, ¿no es así? En ese momento, mis esperanzas de que Dios ignorara los gritos de muerte provenientes de su trono se desvanecieron. Este Dios casi alcanzaba el éxtasis al escuchar a millones, quizás billones, de almas fundidas juntas en una gran masa de desarmonía. Sentí de nuevo ganas de vomitar. ¿Sabes de qué está hecho este trono? Negué con la cabeza sin querer saber, pero Dios, por supuesto, iba a revelar la textura sin importar si me interesaba o no. Hace años, creé a los ángeles. Siempre estaban destinados a adorarme, pero después de eones de alimentarme de sus alabanzas, no era suficiente para mí. Me estremecí, esperando más descripciones vívidas de Dios. Cuando creé al hombre a mi propia imagen, los ángeles no querían que ellos sufrieran como ellos lo habían hecho. Dios parecía visiblemente molesto. Su voz subió una octava para enfatizarlo. Entonces, un líder se levantó para rebelarse contra mí. Satanás, dije. Dios resopló. Debido a su traición, decidí que la mejor manera de castigarlos era condenarlos a una vida de sufrimiento interminable, uno que los hiciera lamentar haber nacido del fuego. Casi caí hacia atrás al comprender. El trono de Dios estaba compuesto por los cuerpos fusionados de casi 1/3 de los ángeles que se rebelaron contra él y fracasaron. Ahora estaban siendo torturados eternamente.
Intenté racionalizar las justificaciones de Dios para esta desproporcionada represalia, pero ninguna respuesta lógica era suficiente. No había excusas para lo que Dios había hecho. Pero lo que me causaba más curiosidad era lo que había pasado con las almas humanas de quienes habían muerto. Si lo que Dios decía era cierto, entonces la vida después de la muerte no era más que una pesadilla inescapable. Dios aparentemente leyó mis pensamientos y, ante mis ojos, conjuró legiones de almas. Cada alma carecía de pupilas en los ojos y su piel era de un gris pálido. Me recordaban a las muchas películas de zombies de antaño, pero eran todas personas que conocí en vida. La figura que más me llamó la atención era pequeña. Se balanceaba de un lado a otro, con la boca abierta como si estuviera entonando un canto. Podía reconocer esa baja estatura en cualquier lugar. Era Teodoro. Corrí hacia mi hijo y lo abracé con fuerza. Abrí los ojos, esperando que me devolviera el abrazo, pero en su lugar sentí un leve mordisco en el cuello. Miré a mi hijo y, para mi horror, comenzó a morderme el cuello con frenesí ciego. Lo aparté de mí, lanzándolo al suelo, solo para que se levantara sin expresión alguna y se uniera a las demás almas. Me volví hacia Dios con ira. Ese no es mi hijo. Dios se rió. Miró a las almas frente a él como si fuera un artista admirando su obra. No, no lo es, y nunca lo fue. Cada alma humana era una sombra de lo que una vez fue, carente de la más mínima característica que las hacía vivas. En lugar de eso se habían convertido en esclavos inhumanos sin voluntad propia. En el momento de la muerte, Dios despojaba a cada alma de su individualidad, haciéndolas adorarlo eternamente. Ese sería el destino de innumerables personas que habían seguido la fe cristiana o cualquier religión. Ni siquiera parecía importar si decidías no seguir una religión, porque vi a muchos de mis antiguos debatientes ateos y agnósticos en la multitud. Todo tenía sentido de por qué Dios se hacía pasar por diferentes dioses. Mientras más personas lograra que creyeran en Él, se bañaría en su adoración hasta el momento de su muerte, cuando serían convertidos en los seguidores perfectos, eliminando cualquier cosa que los hiciera humanos. Ese era el destino de mi hijo, mi padre y mi abuelo. Incluso si hubiera elegido no ser reverendo, no habría importado mucho a Dios, porque me convertiría en el momento en que pusiera un pie en su reino. Sentí que me elevaban en el aire contra mi voluntad. Levité sobre la multitud de almas y me encontré nuevamente frente a Dios y su trono repulsivo. Aunque no podía ver una expresión discernible en su rostro, algo me decía que estaba sonriendo. Bueno, es hora de unirte al coro celestial, ¿no? Sin esperar respuesta, sentí una oleada del poder de Dios penetrar mi cuerpo y consumirme. Grité de dolor insoportable mientras mi mundo comenzaba a oscurecerse. Intenté resistir la conversión con todas mis fuerzas, pero mi racionalidad comenzaba a desintegrarse. No podía hablar, no podía pensar con claridad. Usé lo último de mi conciencia para maldecir el nombre de Dios, antes de que una oscuridad repentina llenara mi visión.